Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente por acá, con ustedes, con esta nueva entrega de nuestro curso, de nuestras pláticas sobre los sistemas de medición, en este caso, control volumétrico. Estamos re- recapitulando el tema de la miscelánea fiscal y en particular del anexo 30. Estábamos en el 30.5, si mal no recuerdo. He estado ausente por varias actividades que hemos tenido y no había podido darle continuidad a este temario, pero ya nuevamente con ustedes comprometidos con esto, ¿verdad? Que según parece ser que van a haber cambios, van a haber nuevas prórrogas. Esperamos de alguna forma los que estamos metidos en esto, sí, estamos esperando unos espacios de tiempo, porque hay que capacitar personal, hay que incluso verificar que toda la información que se está generando en las mediciones sean realmente congruentes, los equipos, pues las tecnologías adaptadas que se están implementando por parte de las empresas que se dedican a esto, pues lógicamente trae algunas consecuencias, ¿verdad? Quizá los más avanzados, como decía, son las industrias más fuertes, en particular los que tienen que ver con los hidrocarburos. Y en este caso estábamos viendo este tema precisamente de que la cuantificación de los volúmenes o de las masas según corresponda, tienen que hacerse bajo ciertas consideraciones. Y en particular, cuando se trata de petrolíferos, se pide que sea en volumen la información. Aquí no viene indicado aún, lo vamos quizá a ver un poco más adelante, porque puede ser reportados en masa o en volumen. Pero normalmente cuando se trata de petrolíferos, el reporte va a ser en volumen, ¿sí? Y cuando se trata de hidrocarburos, el reporte sería en masas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una discordancia, ¿verdad? Vamos a notar en este caso, pues de hecho hay que hacer cálculos muy particulares, y en este caso vamos a notar lo siguiente. Aquí tenemos un reporte de Pemex. Vamos, un reporte de Pemex. Estoy tachando algunos datos de la empresa que me facilitó este reporte de salida. Es un embarque de la planta de Salina Cruz y en particular es de gas LP. Aquí lo vemos, ¿sí? Gas licuado de petróleo, aquí está también indicado. Y dense cuenta que dice peso neto, porque la empresa Pemex, pues lógicamente maneja todo a nivel hidrocarburos, entonces él lo está manejando como peso. ¿A cuánto? A 20 grados, porque es un petrolífero, pero lo está manejando en toneladas. Y entonces aquí nos da como una referencia la densidad con que está saliendo a 20 grados, densidad a 20 grados, con un peso, pues lógicamente hacemos la conversión de densidad de masa a densidad, a través de la densidad a volumen, perdón, y con esa forma podríamos obtener el dato que nos está del insumo que nos está llegando a las plantas, ¿no? Por ejemplo, igual pasa con la gasolina en este caso, pero pues lógicamente eso es lo que ellos cuantifican a 20 grados. Pero lo están cargando a temperatura ambiente, si bien tiene una gran carga de volumen que regula la temperatura del producto. Realmente también hay una transmisión de temperatura hacia los dispositivos, mangueras y demás, que de alguna manera alteran esa conversión, ¿no? Hay factores, perdón, externos que van a estar influyendo en las conversiones. Pero bueno, consideremos condiciones ideales. Entonces, esos reportes tienen que ser bajo estos criterios de temperatura de 20 grados y presiones de una atmósfera. Aquí cabe indicar que una de las problemáticas, por ejemplo,
con el gas LP, que es más problemático que gasolinas o diéseles, porque el gas LP ya habíamos comentado que está formado por dos fases, una fase que es en vapor o gas en sí, propiamente dicho, y la otra parte que es líquida, ¿sí? Por eso es gas licuado, porque viene en forma líquida, ¿sí? Y entonces, pues hay que valorizar las dos fases para obtener el volumen total, ¿no? En principio, en tus contenedores. Pero además, no es lo mismo tener el gas cuando lo tienes en estado líquido, pues está sometido a una cierta presión para que se mantenga en líquido aun cuando haya un incremento de temperatura. Si bien una parte se vaporiza, la otra parte permanece en estado líquido y hay un umbral, en este caso un límite más bien, que está marcando esa línea de máxima densidad, vamos a llamarle así, en el cual pasa de vapor de líquido a vapor, ¿no? Entonces esa línea es muy diferente a valorizar una gasolina, ¿no? Entonces es muy diferente, no tiene una dilatación como en la gasolina, que es libre porque es atmosférica. En está bajo presión, y esas presiones que se están ejerciendo en ese momento también involucra que pasarlo a 20 grados cuando lo tienes a 35 grados o a 30 grados o a 27 grados en tu contenedor, es quitarle la presión también que tiene en ese momento en ese contenedor y pasarlo a la presión de una atmósfera, ¿sí? Esa es una mecánica que tiene sus algoritmos muy particulares, ¿no? Bueno, entonces continuamos con esto. Dice también que deben estar integrados por los siguientes elementos cuando la tecnología ampliada lo permita. El elemento primario, que ya lo habíamos visto en los temas pasados, este elemento primario, ¿sí? Que es el que está en contacto directamente con el fluido que se está midiendo, sea gasolina, diésel, turbocina o gas LP o gas LP nada más, porque el otro gas sí ya es hidrocarburo, ¿no? Entonces dice que el dispositivo que cuantifica el volumen o petrolífero que se trate en reposo en un medio de almacenamiento en el caso de la medición estática. La medición estática es en este caso el que se va a tener en un almacenamiento. Vamos a pensar que es un tanque de gasolina, ¿sí? De gasolina. Y entonces el elemento que nos va a servir para medir el contenido de ese tanque, ¿sí? El elemento que nos va a servir para medir el contenido de ese tanque, en este caso ese es el elemento primario, es una medición estática que puede ser medición en el sentido, ahora sí técnico, le llaman medición húmeda si lo que medimos es esta parte, ¿sí? Y medición seca si lo que medimos es esta parte. Eso de alguna forma es lo que sucede, ¿no? Pero también se puede hacer por medios ultrasónicos u otro mecanismo, un medio mecánico flotador, por ejemplo, en un momento determinado, que esté registrando de manera analógica a través del flotador y convertida a señal digital, es posible también en ese sentido, o bien un ultrasónico que esté registrando el nivel de líquido y donde cambia el rebote porque cambia de densidad al pasar a la parte vacía, vamos a llamarle de esa forma. Entonces tendrá el sensor que hacer los ajustes para convertir eso en niveles, ¿no? Entonces esos mecanismos son los que se deberían para lo que se llama medición estática, y se debe de seleccionar de acuerdo al hidrocarburo o petrolífero de que se trate, dice aquí, ¿no?
las condiciones del proceso, los intervalos de operación, la exactitud que se requiere, pues lógicamente tenemos que irnos más a detalle sobre lo que va indicando la normativa, o bien te va a referir a los DAC de la CRE, que ya lo habíamos visto con antelación, habíamos ya comentado sobre ellos. También dice que la instalación y operación conforme al apartado 35.1, fracción A del presente anexo en función de la variable a medir y tecnología a ampliar. Vamos, dice 35.1. En este caso, estamos aquí, 35.1A. Dice que debe cumplir con la regulación y también dice lo emitido por la CRE, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, perdón, nuevamente por aquí con una irritación de garganta. La calibración válida y realizada por laboratorio acreditado por una entidad de acreditación de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización o la otra ley, no recuerdo ahorita. Placa de identificación del elemento, debe tener una placa de identificación. Más adelante veremos que esta placa debe tener ese tag de identificación debidamente conformado de acuerdo a lo que va a decirnos la misma normativa. Ahora bien, los elementos secundarios deben cumplir con las siguientes características. Seleccionarse también de acuerdo al hidrocarburo de que se trate, las condiciones de proceso, los intervalos de operación, la exactitud requerida para satisfacer los requisitos metrológicos. Acuérdense que si bien vamos a pensar en un ducto, en este caso, en un ducto, y en el cual tenemos instalado un medidor de flujo, en este sentido, este medidor de flujo que tenemos instalado en este ducto. Chihuahuas, a ver, creo que no lo están viendo, lo voy a volver a dibujar otra vez por acá. Voy a mover, a ver, voy a mover esto más hacia acá para tener un poquito más de espacio. No sé si me había perdido con lo demás, al rato lo reviso, pero bueno, aquí vamos a considerar este ducto, ¿no?, en el cual tenemos instalado un medidor de flujo en el ducto. Ese medidor de flujo que nosotros tenemos instalado, lo vamos a poner así para darnos cuenta, pues lógicamente que es un elemento primario porque es el que está directamente en contacto con el fluido y midiéndolo, ¿no?, midiendo el volumen que está pasando, ¿no?, el gasto en este caso, ¿no?, del fluido. En este caso vamos a considerar una dirección, pues lógicamente vamos a necesitar otros elementos secundarios para poder obtener resultados. Estos elementos del secundario pues lo vamos a poner en rojito para acordarnos. Estos elementos de secundarios nos van a determinar la presión, por ejemplo, con que está el fluido transcurriendo. Acuérdense que tenemos que convertirlos con una determinada presión, ¿no? O sea, si el líquido o el gas que está encerrado va a una presión de 2 atmósferas, nosotros tenemos que pasarla a 1 atmósfera. Entonces necesitamos saber a cuántas atmósferas está pasando el fluido acá para hacer las correcciones correspondientes. Este sería un elemento secundario, el que nos ayuda a medir esa presión, ¿no?, esa presión. Pero también hay otra característica que nosotros tenemos que regular, y en este caso es la temperatura. Yo voy a poner de este lado para que nada más esquemáticamente esto realmente se tiene que instalar de acuerdo a los manuales correspondientes, ¿verdad? Y a las teorías que nos marca. Normalmente nos basamos en bibliografía de asociaciones americanas como la Sociedad Americana del Petróleo, la API,
Pero bueno, ahorita este sería el sensor de temperatura para que podamos hacer las correcciones de temperatura del flujo que está pasando. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque nos lo están pidiendo a 20 grados y a una temperatura específica. Entonces nuestro medidor debe contar con estas características instaladas, que son los elementos secundarios. Y como dice acá, deben ser de acuerdo al hidrocarburo que se trate. O sea, no vamos a instalar cualquier medidor acá, sino uno que nos permita saber lo que está pidiendo este medidor, ¿no? Bueno, ok, lo borramos. Bueno, entonces también dice las placas de identificación, ok. Elementos terciarios deben cumplir con las siguientes características: instalación, configuración, operación conforme a las especificaciones del fabricante y el cumplimiento de la normatividad listada en el apartado 37. En el último punto del anexo vienen unas referencias de muchas normas, en particular los de la API. A ver, estamos en la página 8, me voy a ir al final para ver esas 37. Aquí vemos ese 37, así, 37 referencias normativas, algunas normativas mexicanas, las ISO y las API, ¿no? En este caso, mediciones de nivel de hidrocarburos, de sistemas híbridos de tanque, determinación de temperatura, normalmente son las API, ¿no? Bueno, nos regresamos a este 8 para continuar con lo que estábamos viendo. Entonces deben ser de acuerdo a esos, ¿no? Dice que el elemento terciario debe tener operación continua y sin perturbaciones durante el proceso de medición. Entonces, mientras estamos haciendo una descarga de combustible que se trate, o del hidrocarburo que se trate, debemos asegurarnos que no vaya a fallar la corriente eléctrica. Debemos tener instalados no break, digamos, en la UCC, y tenemos que tener también instalados posiblemente hasta una planta de energía para que no vaya a fallar, ¿no? En ese momento. Funciones de seguridad para garantizar la integridad de la información y algoritmos de cálculo. Aquí se trata de que el algoritmo que se está recurriendo o usando para hacer las conversiones no vaya a ser manipulado, siempre se conserve el mismo algoritmo que ya se probó y que ya se determinó. No por ajustarlo o porque no falle mi medición vayamos a querer reportar algo inapropiado, porque estaríamos jugando con valores. Entonces, si alguien lo modifica, se debe disparar una alarma o mandarlo directamente al reporte de la bitácora. Acuérdense que las bitácoras se van a reportar, no lo hemos visto, ¿verdad?, en los XML, o en los JSON al SAT diariamente y mensualmente. La actualización de las variables de influencia que determinan mediante muestreo análisis en el algoritmo de cálculo del volumen del hidrocarburo petrolífero que se trate. Entonces, todo lo que está reportando el termómetro, el medidor de presión y nuestro medidor de flujo van a ser interpretados por medio de este algoritmo y actualizando las variables de influencia, que son la temperatura y presión, para poder calcular el flujo correcto, ¿no? Eso es lo que nos dice. Requerimientos específicos tratando de sistemas de medición estática. También aquí nos está pidiendo específicamente para la parte de la medición estática. Aquí extrañamente no vi medición dinámica, ¿verdad? Elemento primario, medición estática, elementos secundarios. Bueno, aquí específicamente para medición estática nos pide el medio de almacenamiento debe tener calibración válida, en este caso cartas de control se refiere, realizada por un laboratorio acreditado por una entidad de acreditación de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización. El hidrocarburo petrolífero que se trate debe estar en condiciones de reposo total. Es para medición estática, no debemos tener, no debe haber descarga, pues en el momento que se realice la medición no debemos estar descargando un tanque, un autotanque, un carro tanque sobre nuestro almacenamiento, porque en ese momento ya no estaría en condición de reposo, estaría entrando y
produciendo oleaje, llamémosle de esa forma, al interior del fluido contenido, ¿no? Y o bien estén extrayendo, porque en el momento que estemos extrayendo ya no está en reposo. Por eso, cuando se hace la medición del reporte, se tiene que estar en condición de reposo total. El elemento primario debe cumplir con las siguientes características: selección de acuerdo con el tipo de hidrocarburo o petrolífero que se trate, las condiciones de operación y la exactitud requerida. Las tecnologías que se deben utilizar son medición por reflexión de ondas, ese es un ultrasónico, medición eléctrica, ¿sí? Medición bajo principio de presión hidrostática, ¿sí? Medición bajo principio magnetostrictivo, tratándose de estaciones de servicio según corresponda, mediciones por servomecanismo o flotador, ya lo habíamos comentado, medición de flotador con indicador magnético de operación manual o automática. Esas son las formas en que podemos hacer la medición estática con estos medidores. Tener certificado de calibración válido, disponer de mecanismo de mitigación a perturbaciones de radiación, o sea que no sean influibles, que no le vayan a meter un imán, ¿no? Un electroimán, o que vaya a tener problemas en un momento dado por alguna otra causa, ¿no? Instalación y operación de cumplimiento a las especificaciones del fabricante, cumplimiento de la normatividad listada en el apartado 37, fracciones 1, 2 y 6 del presente anexo que le correspondan. La 37 creo que ya habíamos visto que son las normas de API, ISO, etcétera, ¿no? Contar con elementos secundarios para calcular el volumen del medio de almacenamiento a condiciones de referencia. Ya vimos los elementos secundarios: termómetro, el manómetro para la presión. Contar con elemento terciario, que es la computadora de flujo, tratándose de almacenamientos en autotanques, carrotanques o similares en las operaciones de transporte o distribución. El nivel del producto que se puede determinar con medidores mecánicos. Cuando se trate, dice, de autotanques, carrotanques o otras pipas que se utilicen, pueden ser solamente medidores mecánicos, manuales o visuales, basados en marcas volumétricas, una ventana graduada, dispositivos de medición, cinta de nivel, etcétera, ¿no? Aquí en este caso te permite esto porque el que te entrega el combustible, el hidrocarburo, realizó ya una medición. Si él dice que van 20,000 litros, bueno, van 20,000 litros, y tú cuando llegues vas a ser recepcionado, y cuando reciban, el que recibe debe decir también que llegó con 20,000 litros, y tú debes verificar que efectivamente lo que te dice el primero tenga 20,000, pues en tu medidor también debe estar marcando, si es analógico o si es digital, te debe estar marcando aproximadamente esos 20,000, y a la salida también el mismo registro de salida, de tal manera que tú puedas corroborar que lo que te están diciendo ellos sea lo que tú estás manejando, ¿no? Lógicamente también se reduce ya la responsabilidad del transportista un tanto. Sin embargo, es evaluado a través de los puntos de entrega y recepción, ¿no? Ahora, de medición dinámica, dice, en ductos. Aunque el término ductos se suele utilizar realmente para situaciones de transporte a largas distancias, ¿no? En este caso, como las que realiza Pemex, parece ser que la miscelánea lo emplea un poco indistintamente, aunque si vamos a terminología, pues tendrían que ser más específicos en este caso, ¿no? Se deben utilizar para medir volumen de hidrocarburos o petrolíferos de que se trate, que se transfieren a través de ductos de transporte o distribución, ductos de entrada-salida o mediante almacenamiento, y ductos de carga y descarga a autotanques, carrotanques o buquetanques. Además de lo señalado en la fracción 1, los sistemas de medición dinámica deben cumplir con los siguientes requisitos. El elemento primario debe ser un medidor de flujo con las siguientes características:
selección de acuerdo con el tipo de hidrocarburo petrolífero. Prácticamente te están diciendo lo mismo que ya vimos, pero te dicen los medidores que puedes utilizar. Ahora son medidores de desplazamiento positivo, medidor de turbina, medidor ultrasónicos también, hay ultrasónicos para este caso, ¿sí? Medidores Coriolis, que son muy recurridos especialmente en la cuestión de gas LP, medidores multifásicos, bueno, deben estar calibrados, igual que los estáticos, deben disponer de mecanismos de mitigación de perturbaciones, instalación y operación en cumplimiento de especificaciones recomendadas por el fabricante, contar con elementos secundarios para calcular el volumen de condiciones de referencia, eso lo vimos en el grafiquito que pusimos, contar con el elemento terciario, que es la computadora de flujo, o bien un elemento que transmite información o convierta la información de analógica a digital. Requerimientos específicos tratándose de sistemas de medición dinámica en estaciones de servicio. Te piden para una estación de servicio de gasolinas, por ejemplo, te piden en este caso los sistemas de medición dinámica deben ser de desplazamiento positivo y contar con la verificación por parte del Centro Nacional de Metrología o cualquier otra entidad acreditada. Dice que también los combustibles líquidos sujetos a la NOM 005, que es para la cuestión de gasolinas y diésel, sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, etcétera, ¿no? Tratándose de estaciones de servicio en los que se despache gas licuado de petróleo, gas LP, sistemas de medición dinámica pueden ser turbina o Coriolis. Estos, como les decía, son los más recurridos en esta industria hasta donde sabemos. La interfaz o módulo de comunicación para la transferencia de información con la UCC, que es la unidad central de control, el programa informático debe tener las siguientes características, y aquí ya entramos a requerimientos del programa informático, aún de nuestro apartado 35. Vamos a ver qué tanto nos falta, porque ya nos extendimos un poco. Protocolo de comunicación serial y o red de cableado estructurado para enlazar dos dispensarios con la UCC y el programa informático. Un protocolo, dice en este caso, serial o de red cableado, escalable para interconectar todos los dispensarios requeridos, procesamiento paralelo en todos los canales a los dispensarios, o sea, no en serie, sino paralelos, estable y totalmente tolerante a fallas o interferencias, proteger la información de venta del combustible ante posibles fallas en el sistema eléctrico, una planta, canal de comunicación aislado y blindado entre sí, garantizando la transferencia de información y una operación confiable aún para transacciones simultáneas. Permitir al programa informático obtener la información del volumen entregado por cada dispensario en general y por cada manguera en particular. Ya ven que a veces los dispensarios de gasolina pues tienen 2 o 3 mangueras, ¿no? No debe existir ningún elemento mecánico o eléctrico adicional que permita alterar la información del totalizador general que cuantifica todas las salidas de combustible por dispensario, o sea que no debe poderse manipular la información de la computadora de flujo, ¿no? Eso es lo que nos dice. Bueno, ya estamos por entrar al nuevo punto, la del 3.6, pero lo vamos a dejar para nuestro siguiente video. Espero que esta información les esté sirviendo. Ya les traeré también la nota para el siguiente de hasta cuándo se da la prórroga para la implementación de estos sistemas de medición. No se duerman, hay que estar capacitándose en este tema, mantenerse actualizado. Vamos a ir nosotros ampliándolo gradualmente, porque a veces conseguir información o quien nos los cuenta o quien nos los platica es muy complicado, ¿verdad? En esta industria, o bien son cursos demasiado caros para conocimiento general, y solamente a veces están destinados a personal de mayor rango, pero uno a veces quiere buscar la escalación, ¿no? Bueno, hasta pronto.